Vamos a realizar un algoritmo que nos permita comprender los conceptos sobre los operadores aritméticos. Vamos entonces a hacer un algoritmo que le pida al usuario dos números y con esos dos números vamos a efectuar las operaciones aritméticas que vimos en la parte teórica. Recuerden siempre, lo primero que hago cuando voy a hacer un algoritmo es realizar un análisis. Como apenas nos estamos iniciando con el tema de algoritmia, entonces vamos a escribir en lenguaje natural lo que queremos hacer. Voy a escribirlo aquí para tenerlo de guía. Entonces voy a describir los pasos a realizar y ahorita vemos el orden en que se deben efectuar. Entonces debo solicitar el ingreso de los dos números al usuario. Esos números que nos va a ingresar el usuario debo de almacenarlos en una variable. Entonces debo de definir las variables necesarias para almacenar la información. Ojo aquí, lo que yo estoy escribiendo en el PCI Coder. Habíamos visto en el video anterior que para yo hacer comentarios, o sea, para que lo que yo escriba no sea interpretado por el compilador del programa, que utilizo antes de cada línea le coloco doble slash. Entonces lo vamos a hacer así. Entonces ya solicité los dos números al usuario, ya definí mis variables. ¿Qué debo de hacer? Efectuar las operaciones respectivas y mostrar el resultado. ¿Ok? Vamos bien entonces hasta ahí. Ahora bien, lo que yo les decía, ¿cuál es el orden que voy a utilizar? Entonces el orden a utilizar va a ser el siguiente. Yo primero, ¿qué hago? Según las recomendaciones que vimos en el algoritmo, primero defino las variables, luego solicito la información al usuario, ya cuando estén ingresadas hago las operaciones respectivas. Otro ticito que les voy a dar sobre el código, miren que aquí pues cada línea nos tocó colocar doble slash al principio de ella. Si digamos son muchas líneas, entonces qué pereza yo escribir siempre doble slash al principio, lo que hago es que solamente la inicial le coloco el slash asterisco y al final, al contrario, coloco asterisco slash. Y así también puedo poner como un bloquecito de comentarios. Entonces mi orden a seguir en el algoritmo va a ser este que proponemos acá. Recuerden que un algoritmo tiene muchas formas de resolverlo. Esta es la que vamos a utilizar en esta ocasión. Entonces, como vamos a hacer un ejemplo con los operadores aritméticos, debo definir variables de qué tipo, numérico. ¿Cómo definimos una variable? Primero indicamos el tipo de dato de la variable, luego decimos el nombre de la variable y terminamos con el carácter punto y coma. Entonces voy a definir variables de tipo numérico. Vamos a llamarlas variable 1, variable 2. Necesitamos dos variables porque son dos números que nos van a ingresar. Y también vamos a necesitar unas variables para almacenar los resultados obtenidos. Entonces voy a colocar una variable por cada operación a efectuar. Entonces voy a decir que una se va a llamar suma, otro resta, otra multiplicación, otro división, otro módulo y voy a terminar con el carácter punto y coma. Luego que nos dice,
solicitar el ingreso de los dos números al usuario. Entonces, ¿cómo yo capturo la información del usuario? Mediante la función leer. Entonces digo leer, abro, cierro paréntesis, punto y coma al final y digo que voy a leer. Entonces, el primer dato que el usuario me va a ingresar lo voy a llevar a la variable 1, ¿ok? Y el segundo dato lo voy a llevar a la variable 2, ¿ok? Recuerden la teoría. El nombre de las variables es case sensitive, es decir, es sensible a mayúscula y minúscula. Si yo acá en la línea 8 colocaría este nombre de variable, aunque dice variable 2 y acá dice variable 2, observen que el 2 en su definición está en mayúscula y acá lo estoy utilizando en minúscula. Entonces él me va a decir que es un error y que esa variable no existe. Le vamos a colocar 2. ¿Listo? Incluso para que ustedes observen, si yo compilara en este momento, vamos a compilar, miren que me sale un error en la parte de panel de errores. En la parte inferior me dice que hay un error, que la variable 2 no ha sido declarada. Entonces, ¿cómo soluciono este impasse? Lo coloco tal como la definí aquí, en la línea 6. Ya leímos los dos números que nos ingresó el usuario y están en cada una de las variables respectivas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a hacer las operaciones aritméticas. Empecemos con la suma. Entonces, como vamos a sumar los dos números, ¿cómo sería? Variable 1 más variable 2, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El resultado, o sea, esta operación que se está efectuando da un resultado. ¿Dónde lo vamos a llevar? Para eso fue que definimos la variable suma. Entonces le decimos a suma, hágalo igual a variable 1 más variable 2. Aquí ya estamos utilizando el concepto de asignación. Entonces le estamos diciendo a suma, hágalo igual a variable 1 más variable 2. La suma ya quedó con el resultado de esta operación. Vamos de una a mostrarle el resultado al usuario. Entonces, ¿cómo le muestro yo información al usuario? Mediante la función escribir. Yo siempre coloco la estructura de la función y ya coloco lo que va por dentro. Entonces le digo escribir y le digo, le voy a mostrar un texto que diga el resultado de la suma es, dos puntos, dejo espacio, coma, ¿y dónde está el resultado de la suma? En la variable suma. Entonces le pongo suma. Recuerden que para yo separar, como los textos, debo de utilizar el carácter coma. Luego, ¿qué sigue? La resta. Entonces resta es igual a variable 1 menos variable 2, punto y coma. Y ya otra vez voy a escribir. Entonces le digo escribir. Le voy a decir la resta es, dos puntos, dejo un espaciecito, luego la coma porque voy a mostrar el valor de una variable, le digo que me muestre el valor de la variable resta. Luego continuamos con la multiplicación, que le vamos a asignar ¿qué? La multiplicación de la variable 1 y la variable 2. Volvemos a escribir el resultado. Y decimos el resultado de la multiplicación es, dos puntos, coma, multiplicación. Ahora vamos con la división. De la división le llevo variable 1 dividido variable 2, punto y coma. Escribo el resultado. Coma, división. Y nos falta el módulo. Entonces a módulo lo hacemos igual.
variable 1. Recordemos que el símbolo para la operación módulo es el porcentaje. Entonces digo variable 1, porcentaje, variable 2. Recuerden que la operación módulo lo que hace es mostrarnos el residuo de la operación que se efectúa entre la variable de la división que se efectúa entre variable 1 y variable 2. ¿Okay? Vamos entonces de la operación módulo es los puntos, coma, módulo. Ya entonces hicimos el algoritmo. ¿Qué sigue? Vamos a compilar porque no está, pues no hay, nada nos garantiza que no haya cometido un error de escritura. Le doy compilación, me dice que no se encontraron errores, entonces ya puedo ejecutar. Vamos a ejecutar a ver qué es lo que hace este algoritmo. Te lo doy aquí, ejecutar. Me sale la ventanita. Observen y lo que yo les he dicho en la teoría. Miren que al usuario le salió una pantalla. Como yo hice el algoritmo, yo sé que tengo que ingresar dos números y que él va a hacer las operaciones respectivas. Ahorita mejoramos el algoritmo y sería muy rico que cuando el usuario ejecute el programa, pues le diga qué es lo que tiene que hacer, es decir, que ingrese dos números y que con esos dos números vamos a realizar unas operaciones aritméticas. Entonces voy a ingresar el 8, le doy enter y el 4. ¿Listo? Entonces miren cómo me sale la información. El resultado de la suma es 12, la resta es 4, el resultado de la multiplicación es 32, el resultado de la división es 2, el resultado de la operación módulo es 0. Ojo aquí, uno diría, pero es que esa información se presentó como muy desorganizada y montada una sobre otra. ¿Cómo organizamos el algoritmo? Otro ticito. Voy a cerrar aquí la ventana o la consola de ejecución. Entonces, habían dos cosas. Primero, de decirle al usuario qué es lo que está ingresando. Entonces le vamos a mostrar con la función escribir un mensajito. Le vamos a decir, favor ingrese el primer número. ¿Sí? Entonces miren que ya uno como usuario ya llega ubicado a qué es lo que hace el algoritmo. Y por aquí voy a decirle, por favor, después de que ingresó el primer número y yo lo capturé en la variable 1, ¿qué hago? Le voy a mostrar otro mensajito y voy a leer el valor respectivo. ¿Qué otra cosita queríamos mejorar? Que no nos saliera tan montado el resultado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Resulta que yo puedo colocar un carácter especial para que haga un salto de línea, o sea, un enter. Entonces yo le puedo decir que voy a mostrar ese carácter. Como es un carácter, entonces recuerden, yo separo como cada testigo de la variable que quiero mostrar y ese carácter es el slash junto con la n. Entonces el slash en mi teclado lo saco con ALGR y la tecla que está debajo del escape. Ustedes la tienen que ubicar en su teclado. Entonces le digo slash y le doy la n. ¿Ok? Y eso mismo lo voy a colocar cuando vaya a mostrar el resultado y quiero que si existe otro escribir que va a mostrar otro texto al usuario, lo haga debajo de la línea en la cual yo estoy utilizando. Entonces nuevamente coma, slash n, me voy para acá y también le doy coma, slash n, aquí algere n. Ojo en esta parte, muchachos, miren que yo en el escribir, cuando tengo que combinar textos con variables, los separo. ¿Por qué? Por el carácter coma. Entonces, como este carácter especial tengo que encerrarlo en doble comilla, entonces también lo tengo que separar por el carácter coma. Bueno, terminemos aquí.
Ya lo último no le voy a colocar porque pues ya no viene más información. Si quisiera, pues lo podría hacer. Vamos a darle compilar. Vamos a ver si no hay errores. No se encontraban errores. Y le vamos a dar ejecutar. Entonces miren, la diferencia. Ya me dice, favor ingresa el primer número. Ya no soy tan perdido. Entonces le digo, voy a ingresar el 8. Le doy enter. Favor ingresa el segundo número, 4. Y ahora miren la forma como me presentó los resultados, me los presentó de una manera ordenada. Me dijo, el resultado de la suma es, la resta, el resultado de la multiplicación es 32, de la división 2, ¿sí? Ojo aquí, por ejemplo, aquí usted dice, ay, pero por ejemplo, ¿por qué me salió el número tan pegado ahí del texto que yo coloqué? Pues muy fácil. Regresan al algoritmo y le colocan un espaciecito, ¿ok? Bueno, eso ya son mejoras del algoritmo. Hasta aquí, entonces ya hemos practicado la parte de operaciones aritméticas.